¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al nuevo video de este su canal favorito, Historias, Juegos y TCGs. Y como lo vieron en el título del video, vamos a continuar mostrándoles cómo se juega correctamente el duelo de huevos, además de sus reglas básicas. Como lo pudimos ver en el capítulo anterior, pues estuvimos viendo las reglas básicas de cómo era el armado de un deck, las restricciones que podía tener dicho deck, además del tablero de juego. Así que en el video del día de hoy te voy a explicar ¿qué es un turno? Vamos a definir correctamente qué es un turno y qué se puede hacer y jugar en cada uno de nuestros turnos. Así que para comenzar el video, lo primero que se me hace importante que se entienda correctamente es qué es un turno, ya que conforme fueron evolucionando las cartas, dejaron de escribir como el texto completo de qué es un turno y por lo tanto, pues esto se puede confundir o ciertos jugadores pueden intentar sacar ventaja de esto. Así que creo que no hay mejor forma de explicar qué es un turno que con esta carta, que como nos lo dice aquí, cada turno consiste en el turno del jugador dueño de esta carta y el turno respuesta del contrincante, por lo cual esto es a lo que yo llamaría un turno global, que es tanto el turno o la fase del juego donde yo estoy jugando mis cartas, más la respuesta de nuestro rival, donde en ambos casos se juega esta serie de pasos. Por lo tanto, digamos que mi primer turno individual más el turno individual de mi rival harían un turno global. Y esto se aplicaría al utilizar cartas como este, donde nos dice que a los 3 turnos boca arriba se crea un monstruo de 4000 de ataque y 4000 de defensa. Por lo tanto, pues estaríamos hablando que a pesar de que esta carta ya no nos maneja un texto tan grande como esta carta hace alusión que un turno se refiere tanto el mío como el de mi rival sería 1 y así sucesivamente se irían sumando hasta conformar los 3 turnos. Otro ejemplo claro de esto, en el cual también dejaron de poner tanto texto, pues sería esta carta, en el cual nos dice que mientras este encantamiento esté en juego, durante los próximos 2 turnos, también se le será restado a nuestro oponente el daño que nos haga. Entonces, esto nuevamente es igual, sería mi turno más el turno de respuesta de mi rival sería un turno global y después nuevamente mi turno individual más el turno individual de mi rival sería el segundo turno global. Entonces, esto es algo bastante interesante de hacer notar, ya que pues aquí pueden llegar a ser cierta trampa, pero no es que sea como tal trampa o error de texto, sino que conforme fue avanzando el juego, pues empezaron a modificar un poco estas reglas y como se pueden dar cuenta dejaron de escribir como tanto texto, a menos de que hay una que otra carta por ahí en el cual pues sí nos especifica que X o Y carta se puede jugar solamente en un turno dado, pero de los individuales, como podría ser el caso de esta carta de trampa, en el cual se debe de aplicar antes de que finalice tu turno. Y aquí, digamos, a pesar de que no está con mayúsculas, esto es lo que se debe resaltar, porque nos dice específicamente nuestro turno, en tu turno. Por lo tanto, esta pues sí nos estaría hablando de los turnos individuales y que esta trampa solamente se puede jugar en nuestra o digamos en nuestro turno individual, mientras que estas 3 que tenemos aquí como ejemplo son turnos globales, que es tanto el mío más el de mi rival sería un solo turno. Entonces, bueno, dicho lo anterior, pues vamos a pasar a los pasos que conforman el turno individual, que quede muy claro. Y estos son 5 pasos que son muy parecidos a los que se juegan en Yu-Gi-Oh! En el cual el primero de estos turnos, pues sería, o mejor dicho, el primero de estos pasos sería el robo de carta, en el cual, pues básicamente de la parte de hasta arriba de nuestro deck, robamos una carta y la añadimos a nuestra mano. Posteriormente viene la toma 1, que sería lo equivalente a la fase 1 de Yu-Gi-Oh! Posteriormente viene la fase de batalla, la toma 2, que sería lo equivalente a la fase 2 de Yu-Gi-Oh! Y finalmente la finalización de nuestro turno. Así que estos son los 5 pasos que se juegan en el duelo de huevos. Y si se preguntan por qué les llamo toma 1 y toma 2, es porque así se le llama a estas fases en el duelo de huevos, como lo podemos ver con esta carta, ya que aquí nos dice que en la toma 1 esta carta entra boca arriba, mientras que si es usada en la toma 2 se puede sacrificar por un huevo de combate, ya sea 5 o 6, pero huevo poeta, ¿no? Entonces, bueno, para que se entienda bien, la toma 1 y la toma 2 es lo equivalente a la fase 1 de Yu-Gi-Oh! Y a la fase 2 de Yu-Gi-Oh!
Así que bueno, dicho lo anterior, ahora sí vamos a pasar a explicar un poco más a detalle qué se puede hacer en cada uno de estos pasos. Como ya lo mencioné, en el paso número 1, que sería el robo de carta, simplemente vamos a tomar la carta superior de nuestro deck y la vamos a añadir a nuestra mano. Realmente este primer paso no tiene mucha ciencia y este paso siempre, 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 pase lo que pase, se va a llevar a cabo. Porque como ya veremos adelante, los siguientes pasos pues sí pueden tener sus ciertas modificaciones dependiendo de lo que se esté haciendo en el turno. Posteriormente pasaríamos a la toma 1 y bueno, aquí ya empezaría lo interesante del juego, en el cual pues podemos hacer muchas cosas en esta toma 1. Lo primero que pues sale a relucir y que obviamente es como lo más interesante porque si no no tendría chiste el juego, pues sería poder invocar a nuestros huevos de combate, tomando como gran importancia que a diferencia de Yu-Gi-Oh! Aquí en el duelo de huevos se podía invocar hasta 2 huevos de combate por turno, siempre y cuando estos huevos de combate fueran, por ejemplo, como estos. Invocaciones, vamos a decir que esta es como una invocación normal o un huevo normal, o como estos que serían huevos de flip o de volteo. Solamente de esta forma podíamos invocar 2, porque si se dan cuenta pues son huevos débiles, no tenían mucho ataque o defensa. Pero si queríamos invocar un huevo de sacrificio solamente se podía 1 por turno. Pero bueno, esto lo tomaré o mejor dicho, lo dejaré para un video más adelante para poder explicarles correctamente cómo se invocan estos huevos, ya que hay diferentes formas de invocar y para que se entienda mejor y este video también no se haga largo. Así que hasta el momento solamente dejaremos como que en nuestra primera toma lo que podemos hacer es invocar huevos. Por otra parte, otra de las cosas que podemos hacer, pues obviamente es bajar cartas de hechizo de nuestra mano al campo de juego. Y estas cartas de hechizo tenían 2 formas de poderse bajar al campo, ya sea boca abajo, con el cual pues estaríamos reservando el efecto de esta carta para el momento en que nos hiciera falta, o también podíamos ocupar estas cartas de hechizo directamente en el campo de batalla, con lo cual si la activamos de esta forma boca arriba, inmediatamente al entrar al campo pues se aplicaba el efecto de dicho hechizo, cosa que no pasaba con estas que son las cartas de trampa, ya que estas cartas de trampa, a diferencia de las de hechizo, tenían que entrar forzosamente boca abajo en el campo y tenían que esperar un turno para que nosotros pudiésemos ocuparlas. La única forma de poderlas ocupar, digamos, en el mismo turno en que las colocamos en el campo, es por un efecto de cadena o alguna cosa que se desarrollara tanto en la fase de batalla o que, por ejemplo, nuestro rival utilizara alguna carta que nos afectase y dicha trampa pudiera contrarrestarlo de alguna forma o tener un efecto vinculado a este. Por ejemplo, vamos a suponer que colocamos esta carta boca abajo y nosotros tenemos estos 2 huevos de ataque. Nuestro rival por aquí pues tiene un huevo boca abajo, el cual no sabríamos qué onda con él, y por ejemplo nosotros decidimos atacarlo. En el momento en que él voltee y, por ejemplo, suponiendo que tuviese un ejemplo de volteo que nos destruyera o nos hiciera alguna cosa mala en alguno de nuestros huevos, o por el contrario, que ya fuera el turno de nuestro rival y él nos estuviese atacando, y como es lógico que esta carta tiene muchos más puntos de ataque y defensa, nos destruiría. Bueno, en ese momento, como ya se está desatando algún efecto en el combate o en algún efecto de la carta como tal, sí se podría activar alguna de estas cartas de trampa. Por ejemplo, esta, en el cual nosotros destruimos 2 nuestras para destruir uno de nuestro rival. Solamente de esta forma se podría aplicar, siempre y cuando haya algún efecto de combate o algún efecto de alguna carta que desencadene el efecto de estos. Pero si nosotros, por ejemplo, bajamos esta carta y prácticamente al final de nuestro turno, por ejemplo, queremos activar esta, no podríamos porque tiene que estar un turno entero en el campo del juego. Como les digo, a menos de que nuestro rival haga algo que sí permita poder activar estas. Así que bueno, esto es lo que podemos hacer en nuestra toma 1 y finalmente las cartas que probablemente puedan causar el mayor conflicto y en el cual sí me detendré un poco para podérselas explicar en este momento, pues son estas, que son las cartas de encantamiento fuerte y las cartas de encantamiento débil. Y que bueno, aquí
Como son cartas que realmente no existen en el juego de Yu-Gi-Oh, pues aquí sí se aplican de una forma diferente, así que también depende mucho de qué formato estén jugando. Como ya lo vimos en un video anterior, y si no se los dejo aquí en la descripción, pues existieron diferentes formatos de juego en el duelo de huevos, en el cual pues tenemos el primero que sería el formato base set o que solamente ocupábamos cartas de la serie 1. Y es aquí donde viene la primera diferencia, ya que en este primer formato, o como se concibió el juego, las cartas de encantamiento fuerte siempre van a tener una prioridad mayor hacia las débiles. Por lo tanto, suponiendo que en uno de nuestros turnos ya tuviésemos activa esta carta de encantamiento débil, en el momento en que nosotros o nuestro rival invocara una de encantamiento fuerte, inmediatamente todos los débiles iban tirados a la basura. Y esta era la única carta que quedaba activa hasta que terminase su efecto o por el contrario, pues se activara alguna carta de hechizo, por ejemplo esta, para destruirla. Porque a diferencia de Yu-Gi-Oh, podríamos decir que estos serían como las cartas de campo. En el momento en que en Yu-Gi-Oh nosotros activamos otra carta de campo, la primera se eliminaba. Esto no pasaba en el duelo de huevos. Una vez que entrase una carta de encantamiento fuerte en el campo, esa se quedaba hasta que acabara su efecto, porque como se pueden dar cuenta, y aquí se los voy a mostrar en estos ejemplos, la mayoría de cartas de encantamiento fuerte pues tienen un límite de tiempo. Por ejemplo, esta nos dura 2 turnos, esta nos dura 3 turnos, esta nos dura 3 turnos. Entonces, en el momento en que una carta de encantamiento fuerte entrase al campo de juego, esta no se podía eliminar de otra forma a menos de que fuera con algún hechizo, a menos de que fuera, por ejemplo, con un efecto de flip como este, que nos decía que destruía un encantamiento, en cuyos casos, si no tuviésemos cartas como estas, esta carta de encantamiento fuerte se quedaba sí o sí en el campo hasta que terminara su efecto. Entonces, bueno, retomando nuevamente, suponiendo que estamos jugando en formato base set o de serie 1, como ya se los comenté, si en un primer momento tuviéramos un encantamiento débil y entrase uno fuerte, por la prioridad este se destruía y solamente quedaba el encantamiento fuerte. Y vamos a suponer que posteriormente nosotros queríamos activar uno débil. Pasaba exactamente lo mismo. En el momento en que nosotros quisiéramos meter un encantamiento débil, por esta misma prioridad, esta se eliminaba inmediatamente sin que pudiese aplicar su efecto. Por lo tanto, aquí si se dan cuenta, pues era un tanto complicado jugar con los encantamientos fuertes para nuestro rival o nosotros, porque bueno, no nos encadenaba, sino nos obligaba a que estuviese activo hasta que se destruyera. Esta regla fue modificada para los siguientes dos formatos, que sería, vamos a llamar el formato intermedio, en el que, como ya les comenté en algún video, entran cartas de la serie 1, serie 2 y serie 3, y el formato ilimitado, que entran todas las cartas que existieron en todas las series. Y bueno, esta forma de aplicar ahora los encantamientos cambia un poco, en el cual vamos a ver qué pasaba. Vamos a suponer que nuevamente nosotros teníamos ya en el campo un encantamiento débil y posteriormente activábamos uno fuerte. En este momento sí pasaba exactamente lo mismo, que este encantamiento era destruido y bueno, el encantamiento fuerte quedaba activo. Pero ¿qué pasaba entonces si esto lo hacíamos al revés? Ahora, nuestro encantamiento fuerte ya estaba en el campo y nosotros queríamos activar uno débil. Esto sí se podía hacer y este encantamiento débil no se destruía. Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿y cómo sabemos que esto es cierto o no? Porque bueno, existían cartas de ejemplo como esta, ¿no? En la cual, pues esta carta nos dice que cancela cualquier efecto de encantamientos fuertes a todo tu frente de batalla durante los próximos 3 turnos. Entonces, con esto podemos confirmar que esta regla sí existe. Entonces, si por ejemplo ya existía un encantamiento fuerte y es más, hasta vamos a pensar que es de nuestro oponente, nosotros activábamos uno débil, este no se eliminaba y sí podía estar jugando con esto. Por lo tanto, aquí ya se podían hacer como una serie de combos, pues la verdad bastante interesantes, ¿no? Porque vamos a pensar que nosotros teníamos activo esta carta y con esta pues le íbamos a destruir los huevos a nuestro rival. Activábamos posteriormente este y con esto pues nosotros en nuestro frente de batalla evitábamos que se nos destruyeran nuestros huevos y así solamente aplicarle como ese daño a nuestro rival.
Entonces era una forma muy interesante de hacer estos como combos, pero como les comento, pues sí tienen que tener bastante cuidado en cómo utilizarlos, ya que si cometen el error de, por ejemplo, primero activar en una toma uno el encantamiento débil y luego en la toma 2 activar el fuerte, pues ahí sí ya valieron, porque este sí se elimina. Pero si lo hacen al revés, que primero en una primera toma activen el fuerte y en una segunda toma activen el débil, así sí se quedan. Por lo tanto, tienen que tener mucho cuidado en cómo se activa esto. Y como ya les comenté, también depende de qué formato de juego estén jugando. Porque si están jugando en el formato base set, pues ahí sí, en el momento en que entra uno fuerte, ya no entra nada más. Pero ya en los otros dos formatos, pues sí puedes poner un encantamiento débil. Así que bueno, dicho lo anterior, pues vamos a volver con los pasos de cómo, bueno, de lo que se puede hacer en cada turno. Y como ya vimos, tenemos la fase de robo de carta, robamos una carta. En la toma uno podemos invocar tanto huevos de combate, cartas de hechizo, cartas de trampa, cartas de encantamiento. Y posteriormente a esto, pues seguiría la fase de batalla, que aquí pues sería como lo interesante porque es donde pues obviamente se desarrolla toda la acción. Pero en este paso pues no entraré mucho a detalle, ya que realmente la fase de batalla, al igual que Yu-Gi-Oh, es exactamente lo mismo, se juega exactamente igual. Tal cual checamos el ataque o la defensa de alguno de nuestros huevos para hacerlo combatir contra uno de los huevos de nuestro rival. Quien tenga el mayor ataque, pues gana. Entonces, realmente no me meteré mucho en esto porque se juega exactamente igual, así que pueden ver cualquier tutorial de Yu-Gi-Oh para que entiendan esto, o si ya son jugadores de Yu-Gi-Oh, esto lo entenderán a la perfección, porque realmente no hay ningún cambio en esto. Y bueno, ya posteriormente, después de esta fase de batalla, pasaríamos a lo que sería la toma 2, que sería como la fase número 2 de Yu-Gi-Oh, en la cual pues podemos hacer nuevamente la serie de pasos de la primera toma, con unos pequeños cambios, que serían por ejemplo estos. Suponiendo que en nuestra primera fase perdón, en nuestra toma uno no hubiésemos invocado huevos de combate, en esta toma 2 podemos invocar los huevos, siempre y cuando no invocásemos ninguno en la primera fase, o vamos a suponer, en nuestra toma uno bajamos a Huevardo, pasamos nuestra fase de batalla sin que pase absolutamente nada, y como todavía tenemos la oportunidad de invocar un segundo huevo, bueno, ahí sí podríamos invocar un segundo huevo. Entonces, esto sí es importante de entender, que sí se pueden invocar huevos en la toma 2 siempre y cuando en la primera no se haya sobrepasado este límite, ya sea de dos huevos normales, o por el contrario, si es uno de sacrificio y si no se jugó ninguno en la fase uno, pues bueno, se puede hacer en la toma 2 invocar un huevo de sacrificio. Pero bueno, esto como les comento se los dejaré en un video más adelante para que se pueda entender muy bien y pues no haya contradicciones. Posteriormente, pues también en esta toma 2 podemos nuevamente jugar nuestras cartas de hechizo, boca arriba o boca abajo, nuestras cartas de trampa, que estas sí entrarían boca abajo en el campo, y bueno, también podemos jugar cartas de encantamiento. Algo que pues me faltó mencionarles en la primera toma 1 es que estos encantamientos solamente se pueden jugar en la toma 1 o en la toma 2, uno por toma. O sea, que por ejemplo, si este lo ponemos en la toma 1, tenemos que jugar forzosamente la fase de batalla para después en la toma 2, pues ahora sí poder, por ejemplo, activar este. Entonces, estos encantamientos, tanto los débiles como los fuertes, siempre van a entrar boca arriba en el campo, aplicando directamente el efecto del texto, pero solamente se puede invocar uno por toma. Entonces, como ya les dije, esta entra en la toma 1, esta entra en la toma 2, y bueno, ya con esto, por ejemplo, estaríamos completando nuestro campo. Y bueno, ya en la última fase, pues tendríamos la fase de final del turno, en el cual pues tal cual, lo único que estaríamos haciendo pues sería decirle a nuestro rival, termina mi turno, te toca a ti, y a menos de que en ese momento pues se hagan encadenamiento de alguna carta de hechizo o alguna carta de trampa, pues bueno, se pasaría el turno a nuestro rival y él volvería a repetir toda esta serie de pasos, desde robar una carta, jugar la toma 1, la fase de batalla, la toma 2, finalizar su turno y volvernoslo a pasar a nosotros. Entonces todo esto sería lo que conformaría un turno individual, y ya, como lo vimos, la suma del mío más el de mi rival, pues sería el turno completo o turno global. Entonces, pues bueno, como se pueden dar cuenta, no es tan difícil jugar el duelo de huevos, se parece mucho a Yu-Gi-Oh,
pero sí hay ciertas reglas que se deben de tomar. Y por ejemplo, en otro video que también es de los que voy a subir, pues les voy a enseñar también cómo se juegan correctamente tanto los encadenamientos de las cartas de hechizo como las cartas de trampa. Porque a diferencia de Yu-Gi-Oh, pues en el duelo de huevos no existen cartas que tengan diferentes velocidades. Por lo tanto, no todos los hechizos o no todas las cartas de trampa se pueden encadenar con todas. Hay ciertas cartas que simplemente no se pueden encadenar porque no tienen nada que ver con ellas, o que por el contrario, solamente algunas se pueden encadenar de cierta forma porque el texto lo especifica tal cual. Pero bueno, esto ya lo veremos en los próximos videos. Así que no se despeguen de este canal. En los próximos dos videos veremos cómo se invocan los huevos de combate, tanto de manera especial, de manera de sacrificio, de manera normal. Y en el segundo video veremos cómo es que se encadenan correctamente tanto los hechizos y las cartas de trampa. Así que espero te haya gustado mucho este video. Ya sabes, cualquier duda que tengas, mándame un mensaje por inbox. El link de nuestro Facebook te lo dejo en la descripción para que así puedas entrar, darle un me gusta, podernos escribir y así poder preguntar cualquier duda que tengas. Así que bueno, espero les haya gustado mucho el video. Ya saben, compártalo para que más gente sepa jugar el duelo de huevos y nos vemos la próxima.